Bienvenidos a Respuesta Oportuna. Hoy vamos a hablar acerca de la mitomanía, las personas que mienten constantemente. También abordaremos el tema de los útiles y uniformes escolares y el maltrato a los adultos mayores. Marta Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas vía telefónica al 5166-5021 y a través de Twitter, @FTVRoportuna. Si conocen a alguien que miente todo el tiempo y utiliza la mentira como la única forma de relacionarse con los demás, podría tratarse de un caso de mitomanía. Juan José Alvarado tiene más información. Se caracterizan por considerarse protagonistas de todo tipo de logros y éxitos, por resaltar su superioridad y por tratar de llamar la atención. Son los mitómanos, personas que sufren un trastorno psicológico caracterizado por mentir de manera compulsiva a fin de magnificar su importancia y lograr el aprecio y admiración. En un principio, los mitómanos suelen engañar a los demás, pues se caracterizan por ser extremadamente convincentes y manipuladores. Incluso, su lenguaje corporal es acorde con sus historias, haciéndolas creíbles. Esta característica les permite presentar incluso diferentes versiones de una mentira ante distintas personas sin ser descubiertos. Cifras del IMSS señalan que este problema aparece en alrededor del 2% de los pacientes que acuden a tratamiento psiquiátrico. Por lo general, afecta a personas en la etapa de la adolescencia y a pacientes con características paranoides o con baja autoestima. De no contar con atención especializada, los mitómanos pueden comenzar a creer sus fantasías, generando un desfase con la realidad. Además, al ser descubiertos pueden enfrentar problemas como la pérdida de vínculos sociales, familiares o de la pareja, lo que afecta aún más su problema de autoestima. Informó Juan José Alvarado. Bueno, y para hablar de mitomanía nos acompaña el licenciado Manuel Alejandro González Álvarez, psicólogo clínico. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Y el licenciado Rodolfo Prado Pelayo, psicofisiólogo forense. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bienvenidos. ¿Cómo saber? Porque una persona puede mentir, las llamadas mentiritas piadosas, ¿no? Alguna vez alguien ha mentido en varias ocasiones. ¿Cómo saber hasta qué punto es normal y en qué punto estamos hablando de mitomanía? Bueno, normal siempre mentimos. De alguna manera es una condición muy humana. Cuando ya se vuelve patológico es cuando es una mentira recurrente que altera la realidad de manera parcial o total, pero muy repetitiva, o sea, constante. Eso es lo que hace que una mentira se vuelva patológica. ¿Qué es lo que hace que una persona se vuelva mitómana? Bueno, la mitomanía como tal, que es una conducta reiterada, es una conducta constante, primero tiene que ser una conducta consciente, es decir, el individuo tiene que ser consciente que lo que está diciendo no es verdad. En otras palabras, no puede ser producto de un error o producto de quizá una equivocación por parte del individuo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Finalmente es bien sencillo entenderlo, es una conducta adaptativa del ser humano. Es decir, por adaptación al ambiente, por necesidad de adaptación, todos los seres humanos mentimos. Ahora, ¿qué es lo que lo hace patológica? Hay un autor que se llama Araujo, ¿no? Y él define que puede ser por vanidad o puede ser perversa. O sea, esa es la diferencia. Por vanidad puede ser tan simple como una necesidad de adecuarme al ambiente. Cuando se vuelve patológica es cuando yo de esto saco un beneficio o perjudico al ambiente. Pero al final, por eso es tan importante la definición en cuanto a la discrepancia, ¿no? Porque todos mentimos y quizá por el hecho de la vanidad misma, ¿no? Pero no por el hecho del perjuicio. Entonces ahí es donde se vuelve perversa, ¿no? Vanidad o perversa. ¿No hay algún momento en el que el mitómano se cree sus propias mentiras? Ya se rodeó de tantas mentiras que hay un momento en el que, pues, ya se las creyó y de verdad cree que ocurrieron las cosas, ¿o nunca pasa eso? No, nunca sucede. Si el mitómano llega a crecer, si una persona llega a creerse sus mentiras, ya es delirio. La diferencia del delirio con la mitomanía es que cuando es confrontado el mitómano, inmediatamente abandona su papel, se siente agredido y cambia. Eso es muy claro. El delirio no, que es algo más del corte de la esquizofrenia, que se da la diferencia más clara. A mí me gustaría agregar algo rápido. Dentro de los inicios es sin duda la infancia. La relación con dentro de la construcción psicológica, psíquica de un niño, la fantasía es normal. El problema aquí es cuando los padres no intervienen en esto, deteniendo al niño a tiempo dentro de esta construcción fantasiosa necesaria para la estructura psíquica. Ahí es donde podemos pensar que empieza el problema de la mitomanía.
Hay ocasiones en que la realidad del niño es tan desagradable para él que pues trata de hacerse de un ambiente ficticio y esto permanece a lo largo de la vida. Bueno, no es como tal una excusa de decir que porque el ambiente es poco tolerable o agresivo, porque de hecho todos nos enfrentamos a ambientes adversos o tenemos necesidad de adecuarnos ante eventos estresantes, angustiantes, etcétera. Y por eso se le concibe como tal como un mecanismo de defensa, es natural, es normal. El momento en el que se vuelve patológico es en el momento en el que el individuo utiliza esa estrategia ya no para adaptarse, sino para que el ambiente, en función de su propio beneficio, sea engañado, sea manipulado y sea perjudicado, ¿no? Ahora, esto no es culpa del ambiente, son 3 factores, ¿no? Lo que se dice como el biopsicosocial, o sea, tiene muchos factores, es multifactorial el hecho de que el individuo se vuelva patológicamente mentiroso. Sí, haz cuenta, su manera de relacionarse con los demás siempre es a base de mentiras. Es cuando también puedes detectar que sí se trata de mitomanía y no solamente es alguien mentirosillo, porque pues hay de todos, digamos, los niveles, pero ya cuando se trata de una patología es justamente cuando ya no se pueden relacionar de otra manera más que mintiendo y a lo mejor para ser aceptados, para ganarse algún prestigio, admiración, ¿no? Sí, eso es lo que se le conoce como el perfil del psicópata, por ejemplo, ¿no? Por definición, él manipula su ambiente con el fin de beneficiarse y no siente culpa, que es lo peor, ¿no? Y entonces, como no siente culpa, como no siente vergüenza, se llama empatía emocional, no tiene empatía emocional de los demás, solo tiene empatía cognitiva, entonces su problema es que empieza a hacer esto de forma reiterada, sin que esto sea de alguna manera una situación que le genere culpa y por lo tanto tampoco se rehabilita, o sea, tampoco puede rehabilitarse. Licenciado González, ¿qué se puede hacer con un mitómano? Esa es una muy buena pregunta. Lo primero es detectar de qué perfil estamos hablando. Como la mitomanía no es un trastorno en sí mismo, sino es un síntoma, algo comórbido con otras patologías como puede ser la sociopatía, como puede ser el trastorno límite, histérica, incluso la personalidad histérica. Entonces, lo primero es detectar qué personalidad tenemos para ver la forma de afrontamiento. La sociopatía no tiene en algunas ocasiones mucho que pueda hacerse, es bastante complicado. El trastorno límite, por ejemplo, sí se puede hacer algo. Por ejemplo, para afrontar a una persona que ya tiene un problema de mitomanía, tiene que tener mucho cuidado porque a la primera se van a defender. Entonces, primero detectar bien de qué persona estamos hablando y después la manera de abordaje. Hay personalidades, por ejemplo, la narcisista, que no es muy complicada, llegado el momento se defiende a capa y espada. Y entonces que llegue, por ejemplo, a atención es bastante complicado. Entonces, dependiendo el trastorno. Entonces, lo ideal sería evaluar primero el tipo de trastorno que estamos hablando y segundo, la manera de abordaje que pudiese ser. Y, por ejemplo, digamos que parte todo esto de un mecanismo de defensa natural, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos y de repente eso se puede salir de control por otro problema que haya psiquiátrico en la persona. O sea, ¿eso es correcto? Sí, de hecho, por ejemplo, las lesiones en la amígdala promueven que no se tenga temor. Eso está más que comprobado. Entonces, dentro de la mentira, el mitómano pierde temor muchas veces. De que lo cachen, ya no le importa. También tenemos lesiones en el lóbulo frontal que pueden ser que es muy relacionada a la sociopatía, la psicopatía, que al inhibir el temor la mentira es fácil. Por ejemplo, hay personas que cuando mentimos nos ponemos rojos. Eso es como un mecanismo de defensa. Entonces es fácil detectarlos, o la postura, la mirada. O dicen que también hay algo en la nariz, o sea, no como a Pinocho que te crece, pero que sí hay cambios a nivel de nariz. Sí. ¿Cuáles son estos cambios? Ese es precisamente, muy rápido quería utilizar el ejemplo de Pinocho, porque el síndrome de Pinocho no existe. ¿Qué quiere decir esto? No hay una sola conducta que de forma exclusiva y única se vincule con la mentira. Pero tampoco hay una que siempre aparezca. Por ejemplo, el sonrojamiento puede ser porque estoy nervioso, porque estoy enojado, porque estoy molesto o porque estoy mintiendo. En realidad, en la detección de la mentira es muy difícil establecer, o es hasta ilógico querer pensar que hay ciertas conductas que de forma única y exclusiva se vinculan con la mentira. Porque la mentira como tal es la diferencia entre el recuerdo y la construcción. Es decir, yo sé algo porque lo viví, ¿no? O sea, Santo Tomás es el contacto entre el pensamiento y el objeto tangible, ¿no? O la realidad. Entonces, si mi pensamiento se va lejos de lo que es el contacto con esa realidad o con lo que yo sé que es lo que sí ocurrió, ¿qué va a pasar? El individuo esfuerza
una función cognitiva, es decir, incrementa su actividad cognitiva y este incremento en sus pensamientos tienen una correlación fisiológica. ¿Por qué? Porque el cerebro, al ponerse a trabajar de forma excesiva, hace que todo el cuerpo trabaje para alimentarlo y poder responder a esa demanda de sobrecarga cognitiva. Entonces, no es lo mismo yo recordar qué hiciste hoy por la mañana, tal, es un recuerdo. ¿Qué hiciste hoy por la mañana? Tengo que crear una historia, entonces hay una sobrecarga cognitiva. Todas las funciones fisiológicas no son mentira por sí mismo, es la respuesta del cuerpo ante la demanda del cerebro por esta sobrecarga cognitiva para construir en lugar de recordar. Entonces, el psicofisiólogo forense o el poligrafista, etcétera, lo que hace es medir esos cambios en respuesta a esa actividad cerebral. Pero no es que, por ejemplo, el sonrojamiento como tal es una mentira, o que el hecho de la sudoración de la mano, falso, es la actividad. Se pueden poner nerviosos ante un cuestionamiento o algo y no quiere decir que estén mintiendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ahora, licenciado Prado, estas diferencias a nivel del sistema nervioso que comentaba el licenciado, solo pueden verse en psicología forense, ¿no? Solo pueden determinarse en un cadáver. No hay algún estudio que permita ver estas diferencias a nivel anatómico en el cerebro, ¿es correcto? Sí. De hecho es bien interesante porque hay una parte del cerebro que controla las funciones motoras de nuestro organismo, pero como dice el doctor, también hay una parte en el cerebro que controla las funciones emocionales. Hay ciertas funciones de nuestro organismo que no las podemos controlar voluntariamente. Por ejemplo, ante la tristeza, ¿no? La depresión absoluta. El que se me sube esta parte central de las cejas no lo puedo controlar voluntariamente porque no hay una inervación cerebral que controle esa función. Pero la parte central del cerebro sí la puede controlar y por eso sabemos que una persona, una víctima, por ejemplo, cuando está relatando un hecho, saber si realmente es víctima o no es porque hay no es la única, obvio, ¿no? Pero hay una de muchas funciones que no la podemos controlar voluntariamente. Viene de una actividad del centro del cerebro que está conectada a esa parte de la cara y genera esa función. Y también, supuestamente, también hacia dónde miren, como recordando un hecho, no te puede determinar que puede estar mintiendo. Hay muchísimos estudios y todos ellos han demostrado que eso es falso. No es cierto. No, eso es más bien desde lo cotidiano, la gente que dice que si voltea a la derecha, que si la voltea a la izquierda. O sea, es mentira. No hay estudios que hubiesen demostrado. Pero además, finalmente, el que lo tiene bien estudiado, ¿no? El que tiene bien estudiados sus gestos a la hora de presentarse como víctima, pues puede tener un buen trabajo de actuación detrás, ¿no? Claro, finalmente. claro. O sea, Exacto, ese esfuerzo del que hablaba, a lo mejor lo controla perfecto porque ya es algo aprendido. No es algo que esté inventando en el momento, a lo mejor ya se aprendió el speech que va a decir y queda como... Ya lo interiorizó. Exactamente. Pero como controla esa función que viene directamente de las emociones, eso no se puede controlar, es la diferencia. Y por ejemplo, estos aparatos, ¿cómo se llaman? Que les ponen a las personas para ver si están mintiendo. Polígrafo. El polígrafo, realmente si funciona, si te da datos... Claro, preciso. La confiabilidad depende del caso. Para algunos casos es 90% y en el peor de los casos 80%. Pero otra vez no es el polígrafo como tal, es toda esta metodología de entrevista y de evaluación de la conducta como caso único. No pensar que como Pinocchio le crece la nariz y miente. Exacto. Es decir, toda una serie de conductas que en ese sujeto se vinculan con un recuerdo o una construcción y que provoca reacciones en su organismo. Sergio Benítez por Twitter pregunta, cuando una persona sabe que hace mal, ya sea mintiendo o actuando, y no siente culpa, ¿de qué patología se trata? ¿Podemos hablar de una patología? Si no siente culpa, sociopatía puede ser lo que esté. Pero de alguna manera luego la evaluación que hacemos caseramente es complicada, ¿eh? O sea, luego tenemos, si no siente culpa, tal vez sí la sienta, pero... Pero se puede acostumbrar incluso, ¿no? Puede volverse ya un hábito la mentira, ¿no? Sí, por supuesto. El que ante cualquier situación que le pregunten, pues tratar de inventar algo que sea mejor que la respuesta real, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, eso también dentro de la clínica, dentro de la entrevista, el discurso de la persona dice muchas veces de lo que está realmente pasando dentro. Porque sí, generalmente se magnifica, cuando está mintiendo magnifica, ya sea por una situación interna muy deteriorada de su imagen, de su percepción, entonces la magnifica. Entonces dice cosas que luego sí salen de contexto, de su realidad. Si, por ejemplo, es, no sé, una persona trabajadora normal y de repente dice que tuvo una gran fortuna pero la perdió por errores familiares, generalmente uno ya puede empezar a hablar un poco del discurso. El clásico, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Exactamente. Anónimo dice, mi hermano tiene 38 años y miente mucho, ¿en qué puedo ayudarlo?
Volvemos a lo mismo, de saber qué hay detrás de... Lo ideal es ver si puede ir o si quiere desea ir. Eso es complicado porque luego las personas no quieren ir por lo mismo. Es que yo no estoy mintiendo. Sí, o saben que van a ser descubiertos. Eso es importante. Alguna persona al saberse que hay posibilidades de ser descubierta, generalmente se evade. Entonces, ¿pero no es buena idea confrontarlos? Sí, de hecho, lo ideal es no seguir en la mentira. O sea, la verdad es que las familias luego siguen la mentira y eso también es parte de un daño. Entonces, lo ideal le siguen la corriente, no está bien. No, pues al final nada más se deteriora la familia, se deterioran todos y acaban con muchísimos problemas, ¿no? Entonces, lo ideal es invitarlo, sí confrontarlo y no seguir en el juego patológico y tratar de que se atienda, ¿no? No se puede agregar algo, pero eso sería en la apariencia, bueno, eso es mi opinión, en la apariencia ver el problema. Pero si nos vamos al fondo, ¿por qué miente? Y habría que ver la edad. ¿Por qué miente? 38. Si el porque 38. Si el ambiente es tan adverso en un menor, lo peor que podemos hacer es eso. Es más bien ver qué está provocando el ambiente que le está generando este problema tan terrible. Si no lo estás alterando más, diciéndole que es un mentiroso. Exacto, lo está haciendo modificar. Por eso preguntaba la edad. Este hermano tiene 38. Bueno, ya está bien. Ya no es... Ya puede tener una terapia y ver qué es lo que está pasando. Carlos González comenta que su hermano tiene 22 años, que padece de mitomanía y que a qué institución puede acudir para que reciba ayuda. Bueno, si es de recursos limitados, pues un excelente lugar es el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Recibirán una atención excelente. En caso dado. El problema es la demanda, el volumen de personas. Si tienen ciertas posibilidades, pues pueden buscar una opción a nivel particular para que haya una atención más rápida. Doctor Arturo Huerta dice, ¿qué efectivo puede ser el detector de mentiras para tratar a estas personas? Volvemos al polígrafo. Pues realmente podría darnos algunos datos, pero hay que hacer pues todo un estudio, ¿no? Sí, y de hecho la poligrafía como tal no es terapéutica, es diagnóstica, ¿no? Claro, y eso qué quiere decir, como psicología forense, la intención es determinar hasta qué punto el discurso del individuo cuando dice X historia se apega o no a una realidad y que por lo tanto entonces tenga que ser diagnosticada, pero no atendida. Yo me voy a lo mismo, el origen de esa mentira, ¿cuál es? Y entonces... es muy fácil como tapar el síntoma, que es la mentira. Yo creo que lo más importante en el área clínica, del que el doctor es experto, es buscar el origen y solucionar el origen antes de que atacar la sintomatología. Ivanov comenta que tiene un amigo que dice ser charro, piloto, maestro de artes marciales, etcétera, etcétera, que sí es mitómano. Pues megalómano sí es. Si no sabemos, pero bueno, se hace muchas cosas. Sí. O tiene muy buena imaginación. Sí. No, cuando de repente, todos tenemos algún amigo, algún conocido que dice, ay, tus fabulaventuras, ¿no? Que de veras, ni tú te la crees, no, que sí, que fui. Y de veras dices, bueno, ¿qué necesidad tienes? Yo sí de repente pregunto, bueno, ¿qué necesidad tienes de estar diciendo o presumiendo? O sea, ¿de verdad te sirve de algo? Y ellos creen que sí les sirve. No, yo creo que en el fondo sí le sirve, porque este problema de la autoestima es un asunto que nosotros necesitamos compensar todos los días. De hecho, los seres humanos lo hacemos todos los días cuando nos disfrazamos para salir a la calle. Es decir, intentamos mostrar una imagen de nosotros mismos y eso podría ser una fase de mentira, sí, porque es una forma en la que vamos a mostrar al ambiente lo que nos gustaría que pensaran de nosotros y sí nos sirve, porque es una forma de acallar nuestra autoestima, nuestra autoimagen y mostrarnos de la manera que nos gustaría que nos vieran. Entonces sí sirve en realidad, ¿no? Claro. Jorge Luis pregunta si es cierto que se puede engañar al polígrafo. Sí hay posibilidad, como toda prueba forense, ninguna es infalible. Lo interesante es que hoy en día la ciencia ha avanzado a tal nivel de que sí es posible engañarlo, pero es posible detectar el intento deliberado de manipulación. O sea, se puede detectar que la persona tiene intentos deliberados de manipular la prueba. ¿Y cómo se puede detectar eso? Ahí, por ejemplo, otra vez lo que platicamos, una fase de evaluación de conductas corporales motoras voluntarias y otras que son involuntarias. Cuando el individuo hace algo voluntariamente es fácil de detectar que es deliberada su conducta, a diferencia de que viene de esta región que el doctor mencionaba, que es involuntaria y que por lo tanto son manifestaciones no controlables por parte del sujeto. Se le sale, ¿no? Sí, exactamente. Pues licenciado González, licenciado Prado, muchas gracias por habernos acompañado con la respuesta oportuna. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias a ustedes. Y vamos a ver la respuesta digital con Daniel Escalante en torno a la mitomanía. ¿Quieres
¿Quieres conocer todo sobre la mitomanía y por qué se presenta? Ingresa a depsicología.com y entérate sobre los síntomas, las causas y los tratamientos para este inusual padecimiento. Además, podrás conocer casos sobre los mitómanos más famosos y todas las cosas que inventaron y hasta dónde llegaron las consecuencias de sus mentiras. Comparte los artículos en tu red social favorita y coméntalos en el sitio. Por otro lado, te recomendamos leer el artículo sobre esta enfermedad en el sitio saludymedicinas.com.mx. Encontrarás una gran cantidad de artículos relacionados, así como una galería de ejemplos de lo que es este padecimiento y lo que puede provocar en las personas. Utiliza las calculadoras de salud del sitio y todos los recursos interactivos que ponen a tu disposición. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Respuesta Oportuna.